El intendente municipal de Necochea, el doctor Arturo Rojas, está con nosotros tomando unos matecitos, calentando la garganta. Aquí le digo buen día, Arturo. ¿Todo bien? Buen día, buen ¿Qué día. tal? Muy buenos días, Jorge, Daniel, a todo el equipo de la radio y bueno, a la audiencia también. Bueno, vamos. Quiero entrevistarte dividiéndolo en dos. Dale. Para mí lo más importante es la gestión y después vamos a hablar de política. Lo tengo dividido acá, mirá los temas que me gustaría. Le hice una rayita al medio también. Porque la gestión es por lo que a la mayoría de la gente le va a interesar, pero no podemos hablar, dejar de lado el tema político, que está tan de moda por estas horas también. Ahí anunciaste el viernes, en un ámbito político partidario, que es Nueva Necochea, el remito al Consejo Liberante de las licitaciones, la terminal de ómnibus, que durante muchos años tuvo acá una cooperativa, y el tema del casino, que te venimos recurrentemente preguntando. Tenemos fechas porque estamos a mediados de abril casi, y bueno, está la premura de la terminal, recuperarla, lo del casino, que es el tema que viene como una gran piedra en el zapato de la gestión, ¿no? A ver, te escucho, a ver con atención. Sí, la realidad es que vamos a bajar varias concesiones, Varias, baja. algunas de ellas de algunos balnearios que han finalizado, como el caso de Terrazas, el Point, que viene con un permiso precario, ahí en el sector de Pinolandia y Avenida 2, el ex ACA o Costa Dorada, Bien. que también va a salir a licitación. Entre ellos la terminal de ómnibus, que hay que recordar que la terminal de ómnibus durante muchos años estuvo administrada por una cooperativa y después cuando se desapareció esa cooperativa pasó a manos del municipio. Bien. Pero la realidad es que tiene que estar en manos de los privados, que son los que van a poder alquilar los espacios, los lugares que están ahí y obviamente hacer la inversión que hace falta Bien. para esa terminal, porque obviamente hace algunos años habíamos logrado la aprobación de un proyecto técnico para que el Ministerio de Transporte de la Nación nos lo pudiera financiar. Ya eso desde el gobierno de Milei no hay ninguna posibilidad Bien. de comenzar con ningún convenio nuevo, ni siquiera lograr que nos paguen de los convenios de obras finalizadas, ¿no? Bien. Y lo que también vamos a avanzar, que vengo casi todas las semanas mensajeándome con gente de la provincia de Buenos Aires, Ajá. para que saquen el pliego de las maquinitas. Nosotros ya nos está llegando por estas horas, si es que no llegó ya, lo tengo que consultar, La evaluación. la tasación nueva que le pedimos al Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre el complejo del casino, que a partir de ahí tenemos que ver de modificar algunas condiciones del pliego y bueno, bajar toda esta batería de ordenanzas y de licitaciones al Consejo Deliberante para que puedan ser tratadas y aprobadas en el transcurso de este año. ¿Qué te dicen del casino, lotería? Porque lo venimos charlando en privado también, ¿no? Con el intendente. Si no te abren las maquinitas, ¿vamos a llegar a diciembre con la misma circunstancia? No, como Bueno, te conozco... yo le vengo diciendo que es el último año, ¿no? Obviamente de la provincia me siguen sosteniendo de que la voluntad política está de poder avanzar en la licitación. Obviamente se ha venido demorando y eso hace que se demore la licitación nuestra, pero bueno, la paciencia nuestra se ha ido estirando demasiado y creo que la de los propios trabajadores y de la ciudadanía, así que veremos en el transcurso del año. La idea es hacer la licitación y en el caso de que la provincia tomara otra determinación en el transcurso del año, nosotros recurrir al plan B, que obviamente tiene que ver con una parcelación. Iniciativa privada, vaya a saber qué surja del debate, ¿no? Hablando con Arturo, ¿estás cobrando la tasa portuaria versión 2? Viste que está Roque 1, Roque 2. La realidad es que ya intimamos en los primeros días del mes de febrero. Sí. Intimamos a todas las terminales. Nos mandaron una nota rechazando y planteando la inconstitucionalidad. Esa nota está siendo contestada entre el área de legales y ingresos públicos por estas horas, porque si vos recordás, las terminales tenían la obligación de registrarse. En el caso de no hacerlo y no hacer la declaración jurada sobre las toneladas exportadas en el mes anterior, la misma ordenanza fiscal impositiva implica de que esos montos se duplican. Así que lo que estamos haciendo ahora es contestando rechazo a esa nota que nos han planteado las negativas las exportadoras a través de las terminales y le estamos haciendo ya la liquidación con el monto duplicado al haber incurrido en un incumplimiento de lo que figura la fiscal impositiva. Por supuesto que esto veremos, nosotros vamos a ir a fondo, esto sabemos que
no va a ser fácil y que ha traído más de un dolor de cabeza en el transcurso de los últimos meses, incluso algunos movimientos políticos que responden directamente a estos sectores poderosos. Bueno, y ahí me comentaban que también la idea de la administración que encabezás, que conducís, es liquidarle la tasa de inspección de seguridad y higiene también. Mirá, esa la tenemos, ahí, ¿no? La estamos trabajando. Si uno mira el puerto de Bahía Blanca, lo viene cobrando hace tiempo, no solo a todas las terminales, sino también al propio consorcio de gestión de Puerto Quequén. Pero bueno, paso a paso y a paso firme vamos a avanzar primero con esto, pero no descarto lo de la tasa de seguridad y higiene a futuro. Y también vamos a seguir insistiendo en que cada inversión que haga, cada licitación que haya dentro del consorcio, venga la mitad de los recursos iniciales para hacer obras, porque hoy la realidad, y los vecinos lo saben, son los vecinos a través de las tasas los que terminan financiando uno de los sectores que más riqueza genera, que es todo el sector de la agroexportación, y que obviamente van destruyendo todas las calles, tanto de Necochea como de Quequén, porque también pasan por la margen de Necochea para venir a buscar fertilizantes en Avenida 59 y Avenida 2, y obviamente se hacen gran parte los distraídos. Ahora después, las problemáticas, los reclamos los tiene el municipio, lo tiene el intendente, la gente no sabe, o yo veo a veces en las redes o que me llegan comentarios y demás, la gente no sabe, ni que los accesos corresponden a vialidad provincial, ni que circunvalación, ni que el Almirante Brown, ni Jesuita Jardiel, ni siquiera los puentes, no sabe que eso corresponde a vialidad, que uno puede estar colaborando, gestionando, trabajando en conjunto, como venimos haciendo ahora, recambio de la luminaria de los dos puentes y de parte de lo que es Jesuita Jardiel, pero la responsabilidad no es directa mía. Y en el estado que se encuentra todo el paso de la producción, tampoco. En todo caso, es de vialidad provincial y es de los sectores que... Imagínate que si no hubiera, mañana no hay ningún acceso a Puerto Quequén porque se rompe, porque los vecinos se hartan y deciden cortar el paso de los camiones. ¿Cómo hacen estos sectores para sacar la producción? Porque es la única vía que tienen, no tienen una vía alternativa. No es que tienen como en Bahía Blanca el tren, entonces vos tenés una terminal afuera de la ciudad donde haces el transbordo y bajás y entrás por tren hacia los sectores de Puerto Quequén. Hace años que no viene el tren a nuestro puerto. Entonces la única modalidad para llegar con el cereal para hacer el comercio exterior es a través del camión. Y la realidad es que se hacen los distraídos, tanto los dueños de las terminales como las exportadoras, pero bueno, nosotros vamos a avanzar fuertemente en el sentido del cobro de la tasa. ¿Cómo está el cobranza de las tasas urbanas? Ya te entro a bajar. Hay la tasa urbana, ahí escuché que andaba tamadamente bien. Ayer hubo un debate en el Consejo Liberante sobre este tema, sobre los números del municipio de Necochea. Pero ¿cómo está la cobrabilidad? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vemos... Terminó el verano, mirá, la gente está crocante, ¿no? A nadie le escapa la situación macroeconómica que tenemos y que eso impacta en el bolsillo de los vecinos, por supuesto. Ahora, desde hace 5 años que comenzamos con la agencia de recaudación municipal, que le dimos casi una plena autonomía en términos políticos, por decirlo de alguna manera, para profesionalizar el área. Bueno, ahí estuvo durante mucho tiempo Alfredo Gómez, tu hijo, trabajando, generando los procesos administrativos y demás, y donde obviamente yo marqué algunas líneas generales y en base a eso continúan con las intimaciones. Se ha logrado algo que en el municipio era imposible, que es lograr embargar cuentas, lo mismo que te pasa con Arba y la provincia de Buenos Aires, que te detectan la cuenta, van y obviamente te producen el embargo en ese sentido. Apuntamos, por lo general, a los multipropietarios, que son los que, una vez que los detectamos y embargamos las cuentas, son los que vienen a ponerse al día, pero después hay un proceso de intimación de manera constante y también le damos la chance al vecino que es intimado de que pueda adherirse a una moratoria y también lo asesoramos para decirle que las tasas siguen teniendo el beneficio del 30% para aquellos vecinos que decidan pagarla en tiempo y forma y de no perderse ese beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido la venimos sosteniendo a niveles razonables en términos de porcentajes, cuando vemos que a otros municipios se les ha caído estrepitosamente las tasas municipales, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo muy grande de parte del Estado para seguir sosteniendo estos recursos, que por otra parte son los que nos hacen poder sostener los servicios municipales, máxime cuando tenemos un Estado nacional que ha decidido retirarse absolutamente, pero que hoy no veo, como se planteaba a nivel nacional, no veo los sectores privados
abriendo clínicas privadas, consultorios. No veo sectores privados haciéndole el agua, la cloaca, pavimento. Pavimento, digo, podría venir una empresa privada y decirle voy a hacer pavimento a tal vecino, a tal cuadra, pedir las autorizaciones y que sean los vecinos los que el paguen. No. La realidad es que ni siquiera con el gobierno de Cambiemos, que eran las famosas PPP, que eran la famosa parte de inversión público-privada, ¿Anduvo eso o no anduvo? Anduvieron. Es más, yo formé parte de una inversión público-privada cuando era titular del consorcio de gestión de Puerto Quequén, donde había un compromiso tripartito, el compromiso del consorcio de hacer la obra de profundización para hacer el puerto más profundo de la República Argentina con 50 pies, uno de los sectores privados haciendo uno de los muelles y el gobierno nacional retirando los cascos hundidos para poder hacer la profundización a pie de muelle. De las tres partes, una no falló. La única que cumplió fue la mía, que fue la del consorcio de gestión de Puerto Quequén. Entonces digo, ni siquiera en lo público-privado funcionaron, mucho menos va a venir un privado a hacerle al barrio, por ejemplo, como hicimos nosotros con financiamiento de Lenosa hace algunos años, obras de cloaca con planta de bombeo al barrio Estación Quequén, por ejemplo. Claro. No lo va a hacer. Entonces, digo, en ese sentido, también tenemos una provincia que aporta casi el 40% del PBI nacional y que recibe menos del 22% en términos de coparticipación, hace de que los municipios que aportamos un volumen enorme en términos de impuestos, tanto nacionales como provinciales, seamos los que menos porción de recursos recibimos y somos los que más reclamos tenemos. Tenemos reclamos hasta de competencia que ni siquiera son directamente exclusivas de los intendentes. Pero bueno, en ese sentido, es bueno empezar a plantear esta discusión de la separación, me voy un poquito más allá, ¿no? De la separación de las elecciones provinciales y locales, que se puedan dar en un marco diferenciado del gobierno nacional. Entonces yo quiero escuchar a los legisladores o a los candidatos a legisladores de todos los espacios políticos decir cuál va a ser el proyecto, qué es lo que piensan sobre los recursos que ha perdido en términos de coparticipación la provincia de Buenos Aires y que afecta a los municipios. ¿Qué piensan de la autonomía municipal? También. ¿Qué piensan de las reformas administrativas que tenemos que hacer sobre la ley orgánica? ¿De qué manera van a reclamar fondos que diferentes gobernadores con el Estado Nacional habían conseguido, el fondo del conurbano en la época de Duhalde, otro fondo que había conseguido María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de Cambiemos. Iniciativa docente, ¿te acordás? Que se perdió el año pasado. Hoy, mira, el gobierno nacional ha decidido que el FONIL se deje de enviar de nación a provincia, de provincia a municipio, por ende, y es el municipio que se tiene que hacer cargo de ese fondo con recursos municipales, con tasas municipales, para pagar a los docentes municipales. Entonces me parece que es sana esta discusión, porque en esa discusión empezarán a haber voces de esta que yo vengo manifestando, solamente citando algunos ejemplos de lo que tributamos en un distrito como el nuestro en términos de impuestos nacionales. Año 2024 de IVA solamente aportamos 41.000 millones de pesos al Estado Nacional. De ganancias 33.000 millones de pesos. De bienes personales 7.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que solo en estos tres impuestos, sin contar lo que tiene que ver con las retenciones de la exportación y otros impuestos nacionales, duplican el presupuesto que tuvo el Estado municipal. Si solamente miráramos uno de los impuestos, el IVA, que fueron 41.000 millones de pesos, y se decidiera por una reforma tributaria de que la mitad de esos recursos que aportamos los vecinos de nuestro distrito y que hoy no vuelve, una porción vuelve en coparticipación, pero que obviamente es mucho menor, mucho menor, porque si no hay que mirar el presupuesto, después qué recursos nos mandan. A ver, en el año 2024 del Estado Nacional hubo 0,07%, que fue una partida de 30 millones de pesos del barrio La Terminal, que decidieron cerrar esa obra y que quedó inconclusa ahí en la avenida 43. Digo, si solamente del IVA quedara la mitad en nuestro distrito, nosotros podríamos eliminar todas las tasas municipales, porque de todas las tasas municipales durante el año 2024 recaudamos 20.000 millones de pesos. Claro, es decir, que más o menos la misma plata. Obviamente, esto lo pongo para citar un ejemplo. No va a suceder, pero sí que se pueda dar una discusión en términos de la legislatura, tanto provincial como nacional, de que haya una redistribución de los recursos distinta, de una manera más justa. Más justa, claro. De una manera más justa, porque somos los municipios los que tenemos que estar permanentemente arrodillándonos ante
el Estado provincial y nacional, sea del color político que fuere, Bien. con el agravante de que hoy ni siquiera te podés ir a sentar en el gobierno nacional Claro. para plantear estas cosas. Entonces, me parece interesante que la discusión Bien. de las elecciones sea absolutamente separada del Estado nacional, y acá no entro en especulaciones políticas, porque vos, Jorge, lo sabés. Sí, señor. Digo, a mí me ha tocado transitar elecciones antes de que hubiera pasos. Cuando hubo pasos, transité y competí contra 2 espacios políticos de las pasos. O sea que estoy dispuesto a competir con pasos, sin paso, en elección unificada, en elección desdoblada. Ahora, eso no quita de que dé mi mirada en términos políticos de lo que creo que es mejor para los bonaerenses, de que estuviera separada. Después será la discusión. Si es antes, como lo planteó ahora el gobernador, si era después, como lo planteaba otro espacio político. Sí. Lo que sí estoy convencido de que tiene que ser en fecha diferente de la elección nacional. Y un debate tiene que haber. Bueno, el gobernador, va a decir la gente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer firmó un decreto por el cual convoca elecciones para el 7 de septiembre, para elección provincial, en este caso senadores por la quinta, concejales y consejeros escolares, ¿no? Y espero que le eliminen las pasos, porque Hoy, sería un disparate, pero ¿no? se suspendió finalmente la porque reunión de hay la Cámara de presiones Diputados. políticas que yo ya ahí no me quiero meter, ¿no? Pero Bien. también tiene que estar mirando la política, tiene que estar mirando lo que le sucede a la gente y cómo le facilita la vida a la gente, y no cómo se le entorpece por una cuestión de internas partidarias, ¿no? Porque si todos los espacios políticos estuvieron de acuerdo en suspender las pasos a nivel nacional, suspendan las pasos a nivel provincial. No hagan a la gente ir a votar 3 veces en un mismo año, ¿no? O no van a ir, porque la gente cuando ve que tiene que estar 30 horas esperando, o 20 horas... Por más que sea obligatorio, la gente se harta. Como tampoco estaba de acuerdo que le hicieran el mismo día, por esta cuestión de que va a haber 2 sistemas diferentes, 2 urnas. Y que obviamente se producen 2 elecciones en un mismo día, que ya sucedió, esto sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que preguntarle un lío a cualquier vecino, fenomenal, a cualquier dirigente de cualquier espacio político. Fue un caos. La gente se cansaba de hacer la fila y se iba. Directamente se iba. Bueno, entonces hubo un porcentaje muy alto de gente que desertó de poder votar. Bueno, ya que tengo que estar. Che, ¿estás agotado? Tu gobierno está agotado. Esta es para chicana, me hace reír el doctor Rojas. Porque vengo escuchando a dirigentes del radicalismo, especialmente, diciendo, bueno, este gobierno está agotado, no tiene idea, no tiene recambio, ya me meto en la política. Vas a estar 2 años más rascándote lo de allá abajo, 2 años y un pucho que te queda como intendente de Necochea, que ya terminaste, y que no tenés recambio, no tenés autoridad, y por eso tenés a Jorge Martínez trabajando de un lado, del otro, de barrendero, de todos lados. Eso para que nos riamos un rato. Jorge, obviamente que uno entiende, ¿no?, las chicanas en términos políticos, de posicionamiento, entiende los actores. Sí. Pero solamente te voy a decir que si trabajaran el 10% de lo que trabajo yo todos los días, el Consejo Deliberante, por estos sectores de la oposición, sería un lujo, y el debate sería mucho más elevado. La verdad que el debate... Después de mucho tiempo vi la sesión en el día de ayer. No leyeron la rendición de cuentas como leías vos. Pero no solo que no leen la rendición de cuentas, sino que algunos que intentan leerla tergiversan los números. Yo no sé si es por animosidad o por desconocimiento, de los cuales aprovecho públicamente, ¿no?, a cualquiera de estos concejales que plantean que la situación es preocupante, que es alarmante. Los invito a que me convoquen a su despacho para poder charlar fuera de cámara, que me planteen la situación y que yo le pueda dar mi mirada con números reales y explicarles de qué se trata esta situación. O al revés, mi despacho está siempre abierto para todos los espacios políticos. Yo entiendo el show que tienen que hacer algunos de los concejales que se abrieron un bloque nuevo, lo entiendo, las ansias de protagonismo. ¿No? Por supuesto que es un show, que es ansias de protagonismo. Mirá, hace algunos años atrás había que pedirles por favor para sacarles la foto para ser candidatos, y hoy obviamente tienen una necesidad de mostrarse permanentemente. Vaya a saber para qué, ¿no? Algunos... Entiendo que por ahí es para mostrarle a estos sectores mismos que son los que le molestan cuando se implementó la tasa portuaria, ¿no? Y son los sectores que defienden. Pero, digo, la realidad es que el debate ha caído muchísimo. Los concejales, yo los escuché que me dijeron en la comisión y también lo plantean en la sala. La necesidad, dice... Nosotros aprobamos el presupuesto, aprobamos la fiscal y después tenemos que esperar un año para ver la rendición de cuentas, cómo evolucionaron los números. Yo le digo, señores concejales, cada 3 meses, y no desde ahora, cada 3 meses baja un expediente con la situación económica financiera, que es como una rendición de cuentas trimestral.
Al 31 de marzo está bajando ahora, tiene que haber bajado o estará bajando en estos días. Bien. El expediente trimestral. Enero, febrero y marzo. A los 6 meses se baja otro expediente y a su vez se publica. En el diario. Se publica en el Ecosdiarios. La rendición. Es obligación de todos los municipios publicarlo de manera semestral, es decir, que se publica en junio, se publica también en diciembre. Bien. Y cada 3 meses se baja ese expediente al Consejo Deliberante. No saben ni que baja al Consejo Deliberante el expediente de situación económica financiera. ¿Vos pensás que lo leerán? No, pero que no leyeron te imaginás que van a leer el trimestral. Bien. Entonces digo, yo entiendo que obviamente la rendición de cuentas es una mirada política y no técnica, entiendo de que algunos tengan que darse vuelta en el aire y defender o atacar lo que antes defendían, falseando los números, porque la realidad es que yo te voy a, sin entrarme específicamente en los números, pero digo, para cualquiera de los concejales que me estén escuchando, que me entero que... Después escuchan. Bueno, dale. Sí. Mi despacho está abierto. Vaya, y cuando si quieran. me invitan y quieren que yo vaya a su despacho por una cuestión de prurito, a mí no se me cae ningún anillo en bajar al Consejo Deliberante y sentarme mano a mano y dar la discusión fuera de cámara sobre estos temas que están diciendo cualquier cosa. Digo, si miramos, a ver, por supuesto que la rendición de cuentas del 2020, después de, no de 30 como dijeron, después de 45 años fue la primera que dio superávit, un superávit chiquito, pero superávit 45 años, es decir, desde el año 74 hasta el año 2019, todos los años fueron deficitarios con todos los gobiernos que tuvieron, gobiernos peronistas, de Frente Renovador, gobiernos radicales durante 8 años. Bien. Digo, también para contestarle a aquellos que dicen que este gobierno está acabado y que rechazan la rendición de cuentas. ¿Qué hubieran hecho estos mismos concejales con las mismas rendiciones de cuentas durante 8 años de su propio gobierno, que todas fueron deficitarias, ¿no? Bien. Ni hablar de los últimos 4 años del gobierno de Frente Renovador, que no hace falta explicar la situación en la cual dejaron al municipio. Ahora, tuvimos 2020, 2021, 2022, mejores que el 2023, sí, por supuesto. Fueron ejercicios que dieron un pequeño superávit, en algún caso un muy pequeño déficit, que si nos hubieran mandado los recursos en tiempo y forma no hubiera sido. De lo de Nación, hubieran sido superavitarios. Por supuesto que la cuestión del equilibrio fiscal, y ahí coincido, es importante. Y yo para eso tengo un gran equipo y también soy alguien que conoce y que sabe, no de ahora, de hace mucho tiempo, y ayer me salía de la vaina por bajar al Consejo Deliberante. ¿No podés pedir la palabra? Y darles, pero no hace falta, la realidad es que no hace falta porque también confío en mis concejales, en el debate que tienen que dar, y porque si no después se entremezclan y le das más importancia al tema de lo que se le tiene que dar, ¿no? Ahora, rendición de cuentas 2020, 2021, 2022, ¿fueron mejores que la del 2023? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, y ahí coincidimos. 2023, ¿hubo un déficit manejable? Sí, por supuesto. ¿Quién fue el concejal que defendió ante el Consejo Deliberante como miembro informante? El mismo que ayer fue el principal opositor, ¿no? Sí. Esa rendición de cuentas, cuando uno la compara en todos los números, la del 2023 contra la del 2024, la del 2024 es mucho mejor que la del 2023. Sí, señor, bajó. Y en ese momento, y ahora vos me podés preguntar lo que quieras sobre el tema, y en ese momento, cuando termina la rendición de cuentas el año pasado, sobre el tratamiento de la del 2023, los argumentos de este concejal, hoy vuelto opositor, decía que la gestión era impecable, que la gestión era sumamente eficiente y responsable y que solamente los concejales que se habían opuesto lo hacían por cuestiones personales. Yo me pregunto, esas mismas cuestiones personales que llevó en su momento a la oposición a rechazar la rendición de cuentas del año 2023, ¿serán las mismas que hoy lleva a este mismo concejal a rechazar la 2024 cuando es mucho mejor la del 2024 que la del 2023? Bueno, ahí cabe la primera pregunta. Cuando lo mirás, en lo que lo mires, digo, si vos lo mirás en términos de porcentaje de déficit, ya la del 2023 habían sido 2.500 millones de pesos de déficit, cuando lo mirás en porcentaje estaba superando el 15% sobre los recursos. Y si la mirás en estás en el 11 y pico %. Está por debajo, exactamente. Está por debajo. Si mirás los números, que a veces vos decías, no, acá hay un problema de falta de gestión para recaudar, hubo una
mejor recaudación en términos porcentuales en el 2023, que fue del 9, y pico. Bien. No traje los números acá, pero los tengo todos arriba de mi mesa. Bien. Y en esta fue del 26%. Si lo mirás en términos de gasto, que por ahí en algún momento se contradecían y decían, no, mira, no es un problema de recursos porque le dimos todas las herramientas, es un problema de gastos. Bien. Bueno, si lo mirás en términos de gastos, ¿qué es lo que hay que mirar por arriba de lo presupuestado, ¿no? Y de las modificaciones? Los excesos presupuestarios. ¿Qué significan los excesos presupuestarios? Es lo que gastás por encima de lo que tenías presupuestado. Bien. Bueno, cuando mirás el 2020, que paradójicamente aprobaron los excesos y compensaciones, ¿no? Lo más loco de todo fue lo de ayer. O sea, yo hay cosas que no digo nada. Yo lo dejo porque está bien que lo aprueben. Está bien que lo aprueben y esa parte no se la voy a explicar. Bien. Cuando terminen de ser concejales les explicaré la situación de por qué, qué es lo que hay que votar y qué es lo que no hay que votar. Sí, dale. Ahora, cuando uno mira los excesos, del año 2023, del cual se defendió a rajatabla por este mismo concejal hoy opositor. Estamos hablando de Bartolomé Zubillaga, que quede claro, porque si no, no se va a entender de quién hablamos. Bien. La del 2024, los excesos fueron mucho menores. Mucho menores. Claro, en porcentaje exactamente. Sí, mucho menores. Sí, y entonces, cuando él dice no hay que mirarlo en términos nominales, hay que mirarlo en términos reales, cuando esos mismos números en términos reales vos lo transformás en porcentaje sobre presupuesto, porque no es lo mismo 2.500 millones de pesos de déficit que habían dado en el 2023 sobre un presupuesto de 18.000 que mirar 6.000 sobre 50.000, 51.000, claro, ¿se entiende? Exactamente. O no hubiera sido lo mismo los 2.500 mirados sobre otro presupuesto mayor o menor. Bien. Bueno, en términos porcentuales fue mucho mejor la del 2024 que la del 2023. Si lo miramos en deuda, cuando uno dice que les preocupa, que es alarmante la deuda, que no saben de dónde se pagó, si uno mira la rendición de cuentas del año 2023, Bien. El mismo concejal informante, en la sesión, con acta taquigráfica, eso se las pasé, pero ayer no la miraron, Bien. Decía que al momento del tratamiento, esos 2.500 millones de pesos que eran de deuda flotante, es decir, de déficit del ejercicio anterior, al momento del tratamiento de la fiscal, ya estaba pago. Bueno, ¿qué pasa ahora? Situación exactamente calcada. Bien. Ese déficit de 6.000 millones de pesos, bien. ¿Es mejor tener superávit que déficit? Sí. Bien. ¿En algunos casos se puede justificar el déficit en contra de superávit? Sí, también. Bien. Pero cuando estamos comparando las dos cosas, en una tuviste una posición sumamente positiva y en la otra sumamente negativa, hay algo que no cuadra. En alguna de las dos cuestiones estaba faltando la verdad, o en la otra estaba sobreactuando una defensa acérrima, o en esta está sobreactuando una oposición por otros intereses que no tienen nada que ver con la mirada de la rendición de cuentas. Cuando mirás en términos porcentuales lo que es la deuda bien. sobre los gastos, la de este año, sí, en términos porcentuales, da el 14,04 sobre los gastos totales, sobre los recursos totales. ¿Qué significa eso? Que en términos de porcentajes de deuda, bien, la del 2024, es mejor que todas las anteriores, incluso que las mías. Mirá. Porque vos podías tener, bien, yo podía tener un superávit como se dio en el año 2020 chiquitito, podés tener un déficit muy chiquitito o números equilibrados en el 2021, 2022, bien, pero veníamos arrastrando una deuda de gobiernos anteriores. Bien. Deudas que cuando vos mirás en la historia de los diferentes gobiernos, aún sin tener inflación y con el 1 a 1, han estado hasta el 28%, 26, 24%, por lo general en promedio daba entre el 20, el 22, gobierno radical 20, 22, 24. Bueno, nosotros, esta dio el 14,04. No solo mejor que los 5 años de nuestro mandato, sino mejor que todas las décadas anteriores. Claro. Que todas las décadas anteriores. Entonces, esta rendición de cuentas, si vos defendiste la del 2023, esta la tendrías que haber defendido, pero 10 veces más. Por eso digo, una cosa es lo que se dice públicamente y otra. Yo los invito a sentarse como a mi despacho o a invitarme a su despacho y poder explicarle y discutir estas cosas. Porque ¿sabes lo que pasa, Jorge? Dale. Que en el mano a mano, después cuando te los encontrás, dicen, no pasa nada, no pasa nada, sin verdad, bueno.
Entonces, ¿cómo que no pasa nada? Si no pasa nada, es que están haciendo un show para los medios, ¿no? Sí, para nosotros, para la prensa. Y a mí, el show, o sea, yo te puedo entender un poquito de necesidad de exposición política, todo bárbaro. Bien. Ahora, ya que se falseen los datos tan abruptamente, bueno, un poquito me molesta. Y pone en duda el manejo de la hacienda pública, porque estamos hablando de plata, no es que una obra se hizo o no se hizo. Y de vuelta, mirá, si quisieran, porque ¿sabes lo que pasa? Que algunos de estos concejales estaban acostumbrados a que cuando se bajaba la rendición de cuentas, Graciela Mameluco le hacía el resumen. Y encima se los explicaba, Estaba 2 horas, 3 horas, todas las veces, y se los explicaba. Bien. Esta vez Bien. no tuvieron ese informe. Bien. Que se los explicara Graciela Mameluco, ¿no? Bien. Entonces empezaron a mirar algunos números que en algunos números se confundieron a la hora de mirarlos y de poder comparar, analizarlos. Bien. Entonces, pero algunos ni los miran, Arturo. Bueno, pero porque si no, digo, cuando empiezan a preguntar cómo hizo el Estado municipal para pagar 5.100 millones de pesos de deuda. Le digo, miren, más allá de que tienen la posibilidad de pedirle el informe trimestral, bien, agarren el trimestral, muchachos, agarren el trimestral, la situación económica financiera, miren los recursos percibidos, miren los gastos que tuvimos y miren esa diferencia que en el primer trimestre de este año, al 31 de marzo, tuvimos un superávit de 5.200, casi 50 millones, 5.200 y pico de millones. Bien. Con eso ya pagamos la deuda. Claro, ya está. Entonces, miren, si no nos creen a nosotros, o porque ahora tienen alguna otra cuestión que de estar en la vereda enfrente, tener alguna duda, miren los números oficiales. Bien, nada más que eso. Nada más. Bueno, te quedaste con ganas. Para eso hay que trabajar. Che, querido, hay que estudiar. Para eso hay que trabajar. ¿Viste la sesión de consejo antes? Eran 38, 38 que veíamos. Yo la veía en casa también. Me imagino que te ibas calentando. Digo, a medida que va hablando algunos, porque algunos no la leen directamente. Algunos la habrán leído y cada uno tendrá... La gran mayoría no la lee y hace solamente apreciaciones políticas. Digo, los sectores que se opusieron ayer y que fueron parte del gobierno anterior, hasta por vergüenza, deberían haberse levantado la mano si quieren rechazarla, pero no hacer ninguna apreciación. Los sectores que gobernaron durante 8 años y los 8 años fueron deficitarios y mucho peores que este, solo entiendo, tienen la necesidad de hacer alguna apreciación en términos políticos. Hasta ahí, ya después meterse en los números me parece que no le corresponde porque no es lo que les conviene. Che, ¿tu gobierno está agotado? Te pregunté. No, por supuesto que no, y te repito, digo, aquellos que dicen que el gobierno está agotado, si trabajaran, se tomaran el tiempo de trabajar solo el 10% de lo que trabajo yo y mi equipo durante el día, bueno, harían brillar al Consejo Deliberante y nos taparían de proyectos interesantísimos para no solo para el municipio, sino principalmente para la ciudadanía. Nosotros... hay momentos y momentos, hay momentos en los cuales, por supuesto, que tenés mayor acción, mayor cantidad de licitaciones. Este es un periodo en el año que venimos con muchas licitaciones, venimos trabajando de manera silenciosa, pero fuertemente en el barrio Matadero, haciendo obras de pluviales, de cordón cuneta, venimos haciendo un recambio de luminarias con 3 licitaciones en diferentes puntos de Necochea, de Quequén, en las localidades del interior, mejorando los espacios públicos. Inminente lo de la planta de tratamiento. Seguimos invirtiendo en obras sanitarias, en nuevos pozos, en cerrar conexiones clandestinas. Seguimos avanzando en la adquisición y el mejoramiento de las maquinarias. Hace poco tiempo recibimos el desobstructor de obras sanitarias que lo repararon a 0 kilómetros. Todavía ni siquiera hicimos la presentación porque está trabajando pleno. A 0 kilómetros. Lo llevamos a la fábrica, lo desguazaron completo y lo trajeron como si tuviera 0 kilómetros, desde el motor hasta lo que se te ocurra, hasta los asientos, todo nuevo. Estamos avanzando en la licitación para la adquisición de maquinaria pesada para el ente. Para comprar 2 motoniveladoras, retropala y algún equipamiento más, cosa que no sucedía de hacía décadas. Mirá, las máquinas que se compraron, que están en el ente, son del año 2010, que fue de un programa a nivel nacional, las famosas máquinas chinas que mandaron para los municipios. Después de ahí, una sola motoniveladora se pudo comprar en el año 2016 con una propuesta de los chacareros en el Consejo Deliberante de generar una tasa mayor para poder adquirir la maquinaria. Ahora me acuerdo, que a vos te patalearon por eso. Así es. A mí yo le quise proponer lo mismo, se patalearon. Igual durante nuestra gestión hemos comprado
camiones, volquetes, hemos comprado camionetas y ahora vamos a comprar sin ninguna sobretasa, porque esto, lo que yo les planteaba a los chacareros era adelantarme a lo que hoy está sucediendo, era generar una sobretasa para poder pagar la adquisición de maquinarias, porque necesitamos tener mayor cantidad de maquinarias en el ente. Pero bueno, ahora va a suceder en el transcurso del año. La obra de la cooperadora Emilio Ferreira está por finalizar lo del tomógrafo. Nosotros estamos haciendo la parte de esterilización y el pasillo desde el Estado municipal y ya estamos en comunicación con el proveedor para que cuando esté finalizada la obra venga el tomógrafo para empezar a hacer todas las pruebas. Ese tomógrafo también es adquirido y comprado por el Estado municipal. Entonces digo, ¿de qué me están hablando cuando está agotado? Digo, ¿de qué me están hablando? La planta de clasificación y separación de residuos, que va a ser un hito en esta gestión, cosa que no pudieron resolver ninguno de los gobiernos anteriores. Ya tenemos las cavas impermeabilizadas para poder hacer la disposición final. La planta que se demoró porque tenían que comprar un transformador que había que hacerlo a medida. Ahora están haciendo las instalaciones. Tienen que ponerle iluminación perimetral, cámaras y demás cuestiones para ponerlo en funcionamiento. Eso va a ser un antes y un después en el manejo de nuestros residuos sólidos urbanos, que va a hacer que en un tiempo prudencial logremos producir cierre, clausura. No, esto va a comenzar en etapas, de menos a más, en conjunto con la asociación, todo para ellos. Y cerrar allá, Bueno, primero tenemos que comenzar con la separación. Seguir con la concientización, que no hemos parado de hace 2 años que venimos trabajando con la concientización, con todo lo que tiene que ver con el servicio educativo, con el área de ambiente, con el área de educación del municipio, trabajando para generar conciencia desde los más chiquitos hasta los más grandes de los jóvenes de nuestra ciudad. Entonces, comenzar con la clasificación y separación de residuos, después hacer la disposición final y en algún momento producir cierre, clausura y saneamiento del actual basural, que no lo pudo resolver ningún gobierno. Y eso también es parte de la deuda consolidada que figure que se viene arrastrando de los otros ejercicios, y que todavía un convenio de 1.000 millones de pesos. No se ha pagado porque tiene que entregar esto. Tiene que entregar esto primero. Si lo hubiera entregado en diciembre, ya hubiéramos empezado a pagar las cuotas. Es más, Graciela ya tiene guardada la platita. Digo, el municipio sigue siendo un municipio ordenado. Y con esto no minimizo la cuestión de que siempre uno tiene que hacer una autocrítica, una mirada, un control sobre los gastos, de decir, mira, esto por este momento no, máxime cuando vos a veces, nosotros hace 2 meses, en un momento tuvimos 300 millones de pesos de menos de coparticipación por la caída de la actividad económica. Entonces, vos podés ir previendo, tener una planificación, pero tenés imponderables que tienen que ver con la macroeconomía y no con la administración municipal. Entonces, a partir de ahí te obliga a reajustar alguna de las partidas y decir, mira, esto no lo podemos hacer. Entonces, son algunas de las partidas que después planteaban de que se habían subejecutado. Y sí, por supuesto. Hay veces que tenés planificadas algunas situaciones que los gastos corrientes no los tenés que hacer. Algo que me olvidé con la rendición de cuentas. Dale, que te quedaste ahí. Yarará, me dice uno. Cuando son los excesos presupuestarios, es decir, lo que gastamos de más. Por encima de lo previsto. Este año el porcentaje fue mucho menor al del 2023. Es decir, en uno había sido el 15%, en este fue el 12% los excesos presupuestarios. Es decir, que gastamos mejor que en el 2023. Peor que en el 2020, como te dije, ¿no? Pero bueno. Y de esos excesos presupuestarios, que fueron alrededor de 15.000 millones, 5.700 fueron solamente del área de salud. 5.700 del área de salud. Y el 80 y pico, casi el 90% fueron por cuestiones salariales. Es decir, con algo que ni siquiera yo tengo el manejo en la paritaria, que se discute en la provincia de Buenos Aires. En La Plata. Y lo demás, y hay algo muy importante, que te excede de un presupuesto en lo que pasó 2023, principalmente el 2024, que son los servicios. Los servicios, nosotros... la luz, empezaste a pagar el alumbrado. Nosotros tuvimos que durante el ejercicio 2024, en todas las reuniones que tuvimos y discusiones con la usina, con la OSEBA, tuvimos que empezar a cancelar parte de la deuda que se venía arrastrando, a valores actualizados, con interés. O sea, digo, antes vos pagar
todo un mes de alumbrado público y de todas las oficinas municipales te representaba nada en el presupuesto. Capaz que pagabas 10, 12, 15 millones de pesos. Bien. Hoy estamos pagando más de 150 millones de pesos. Por el alumbrado público de todo. De manera mensual. Mensual. Y el año pasado tuvimos que pagar parte de deuda, entonces teníamos cuotas de 80, 90 millones de pesos más el los corriente. 150 más los más el corriente. Claro. Entonces, digo, esto no fue a la par de la inflación, como los medicamentos tampoco fueron a la par de la inflación, como el combustible tampoco fue a la par de la inflación. Entonces, hay que mirar los números, está bien, cada uno los puede leer para el lado que quiere, pero bueno. Che, las 9 de la mañana. Estamos hablando con el intendente de Necochea. Nueva Necochea, sola. Ya dijiste el viernes. La Nueva Necochea está más firme que nunca, digo, y es un espacio político plural. Bien. Que tenemos dirigentes de todos los espacios políticos. ¿La lista de candidatos? Todavía no, pero tenemos ya algún borrador en la cabeza. No va a estar el nombre tuyo como dije, en la lista, ¿no? No, por supuesto que no, porque yo soy intendente. Claro. Pero la otra en estas se eligen concejales y consejeros escolares. Pero tu gestión es la que se va a mensurar. Es lo que pasa con las de medio término. Yo lo que le voy a plantear a los vecinos, ya que obviamente yo arranco... Me río porque uno de los concejales de la oposición, Gonzalo Plateado, arranca -2, dice como Chinchón. Sí. Tiene razón, arrancamos con 2 concejales menos, /3. Bueno, se nos fueron 3, uno se le termina en diciembre, y con 2 concejales menos, que ya estoy acostumbrado un poco a esta situación. Mirá, en el año 2019 gané la interna, y en esa interna se mezclaron concejales del PRO y del radicalismo, sí. Una elección histórica que no sé si en algún momento se va a volver a repetir. Metí 7 concejales sobre 10 y automáticamente, antes de asumir, ya me había quedado con 5. Sí, me acuerdo. Con 2 menos. Sí, me acuerdo. Bueno, sí. Y ahora me pasó algo similar, que no es lo mismo, pero bueno, con una excusa diferente, pierdo 2 concejales de los 5 que volví a meter en una elección ejecutiva, ¿no? Sí, de intendente. Entonces ahora voy a ir a buscar concejales, bien, que la gente me dé los concejales necesarios para poder seguir gobernando hasta el año 2027. Haciéndole saber algo que fue muy importante. Esta movida que me hicieron, avalada por los sectores poderosos de la agroexportación, era para seguir vaciándome gran parte del Consejo Deliberante y para pedirme que me fuera de la municipalidad y que me daban una salida para otro espacio político. Era vaciarme de poder, y que vos te fueras. Y cuando mirabas para atrás no tenías concejales. Yo, en muchas de estas reuniones, les dije, muchachos, yo me puedo quedar sin un solo concejal, pero yo tengo un compromiso con la gente y voy a gobernar hasta el último día del año 2027. Y no me conocen, algunos parece que no me conocen. Yo voy para adelante, pongo la cara, y ante los desafíos es cuanto más me gustan enfrentarlos. Y a partir de ahí empezaron un poco a aplacar que no era tan así, y algunos me decían, no, lo que pasa es que a mí las exportaciones me están generando perjuicios y presiones sobre mis empresas. La realidad es que si esto hubiera sido así, cosa que hoy dudo, Mirá. Hoy dudo, porque si no tenían una salida que era irse por la puerta grande, entregar la banca del Consejo Deliberante y decir yo no tengo más nada que ver, ya no hay más presiones de parte de las empresas. Y la realidad es que acá hay otro trasfondo y que tiene que ver con la política, Te quisieron cagar, algunos que dicen que yo no quiero saber nada, bueno, a eso hay que desconfiarle, que dice, no, yo no hago política, pero vas a ser 8 años concejal, y en 2 minutos te diste vuelta de una banca a la otra, y en 2 minutos y en la cara me decías que yo era el mejor intendente y que lo ibas a seguir sosteniendo, y al día siguiente saliste a decir que eran escandalosos y que te generaba preocupación los números. Bueno, yo a esa gente le he perdido el respeto. La verdad que la respetaba, tenía un buen trato, un diálogo cordial, pero a mí las cosas claras. Cuando vos en privado, lo que me decís en privado, sostenerlo en público. Cuando vos en privado me decís que estás teniendo presiones y que es por eso y que solamente no te vas a correr, pero vas a estar para acompañar, y a los 2 minutos haces otra cosa, yo les pierdo el respeto. ¿Te quisieron cagar? Por supuesto. Te quisieron cagar. Por supuesto. ¿Te querías llevar puesto? Esta es la historia. Ahora, por supuesto. Por supuesto. ¿Quería que te fueras? Por supuesto. Y cuando dijiste el viernes, hay algunos que tienen otro conductor. Sí, porque bueno, no lo quiero mencionar, ¿no? Porque lo dijiste el viernes. Sí, porque bueno, también, a ver, que alguien de mi espacio, que yo lo pongo en la lista, en un lugar preponderante, después de
años, o pongámosle 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, que a los 7 años yo me venga a enterar o que me venga a decir en la cara, yo tengo conductor y tengo jefe político. Pero digo, ¿desde cuándo? Si vos hubieras tenido jefe político no hubieras estado en el lugar que estás, salvo que yo hubiera negociado con tu jefe político. Si yo negocio con tu jefe político, vos cara a cara, vos vas a estar en el lugar, podrías haber estado o no. Pero yo sabía con qué carta jugaba. ¿Ahora? Hoy en día, a ver, es el reemplazante natural de mi espacio. ¿A vos te parece que yo hubiera permitido que el que encabeza mi lista, que es el reemplazante en caso de tomarme una licencia, vacaciones, una enfermedad que tuviera, que tengo que pedirme una licencia porque mañana me agarra una enfermedad como le puede pasar a cualquiera, y que hoy lo tengo en la oposición? Claro. Digo, y hoy me vengo a enterar que tiene jefe político. La verdad que me duele en lo personal. Porque con algunas cosas, con algunas personas hemos transitado y tengo aprecio desde lo personal. Y creo que se están equivocando. El tiempo dará la razón, las cuestiones políticas irán por su lado. Ahora, las cuestiones personales, a mí, en este caso, me dolieron, me duelen y me seguirán doliendo. Porque yo lo tomo como una traición. De que a mí, de un día para el otro, me digan que tienen jefe político y que lo que yo había hecho en términos de firmar esta cuestión del acompañamiento en privado me dicen, no, está todo bien, yo hubiera hecho lo mismo, pero en público se escandalizan, no va, porque esos son doble discurso. Entonces, vamos de frente, digamos las cosas de frente, las cosas que tenemos que decir, lo mismo que decimos en privado, digámoslo en público. A ver si lo pueden sostener. La última, y te vas. Habitualmente la presidencia del Consejo Liberante de Necochea, cuando gana un intendente como ganaste vos, representa al partido gobernante, no a Necochea. Hoy el presidente... Bueno, otra de las cosas. Me dijeron, en la cara. Primero que no se iban a ir, ¿no? Que hablara con su jefe político y no se iban a ir. Bueno. Después me dijeron que lo primero que hacía era renunciar a las autoridades, es decir, a la presidencia del Consejo Deliberante, porque entendía de que la presidencia fue acompañada por el cuerpo deliberativo para el espacio gobernante, para el espacio que ganó en las elecciones. No se vota, no votaron a fulano de tal, ¿por qué fulano de tal? Después sí, o sea, primero es el espacio político gobernante y después dentro del espacio político gobernante vos propones nombres y si cuadra pasa porque precisás los votos del cuerpo. Entonces me dijeron, no, voy a renunciar, cosa que no pasó. Después por otro lado me dijeron, no, quédate tranquilo, vamos a renunciar a la banca, voy a renunciar a la banca y la banca te va a quedar libre como corresponde. ¿Y hoy? No, tampoco, no pasó ni una cosa, no pasó ni la otra, pero no hay problema. Yo ya doy esta nota, no quiero dar más notas sobre el tema, ya me descargué, dije lo que tenía que decir. A partir de ahora, porque es lo que hago todos los días. Trabajar. No quiero delegar mi energía y mi enfoque que tiene que estar todos los días en seguir gestionando por la gente, que de hecho lo venimos haciendo, trabajando enormemente con gran parte de mi equipo, mejorando los servicios, gestionando obras, transitando ahora que va a ser un año electoral en el armado, porque por supuesto que voy a estar trabajando y militando como algunos de ellos ni siquiera hicieron cuando no fueron candidatos, que no caminaron ni una cuadra. No quería fotos. 8 años y hay candidatos que hoy no están en mi espacio, no caminaron una cuadra. Es cierto. ¿Está? Bueno, sí. A buen entendedor, entonces, ahí el esfuerzo de la militancia, el esfuerzo nuestro, porque yo le caminé por mí y por ellos. Pero ya está, para mí, tema cerrado. Conclusión, por supuesto que el tiempo va a poner las cosas en su lugar y que yo voy a trabajar no para que a eso les vaya mal. Por mí, Dios quiere que les vaya, pero muy bien en la vida como en la política, que les vaya de manera excelente. Pero conmigo, para retomar el diálogo, se van a tener que sentar de vuelta siendo frontales. Lo mismo que me dijeron en privado y que hoy no pueden sostener en público, van a tener que venir y decir, la verdad, me equivoqué en esto, a partir de ahora mi camino va a ser así. Listo, a partir de ahí retomamos el diálogo como corresponde. Si no, cada uno hace su camino y yo me voy a enfocar en lo que me tengo que enfocar, que es para lo que la gente me eligió, que es para seguir gobernando todos y cada uno de los días. Bueno, me encanta este Roja, querido. Por fin apareció el Roja. ¿No? La fibra esta que tenías adentro. Lo tenías acá, estaba acá. Tema terminado. Tema terminado. Arturo, gracias por haber venido. Gracias a usted. Un placer, como siempre.